Hola familia CIF, queremos recordarles e invitar a todos nuestros niños a que puedan hacer parte de las clases virtuales que su iglesia infantil tiene preparado para ustedes. Todos los domingos al terminar nuestra transmisión tendremos un tiempo de enseñanza, alabanza, adoración y muchas manualidades. También recuerda seguir nuestra página de Facebook y ahí tendrás absolutamente toda la información. No se te olvide publicar fotos, ¡te esperamos! Buenos días a toda nuestra iglesia, familia carismática. Para nosotros es un gozo llevar este mensaje hacia sus casas, dando adoración y llevando la palabra de Dios, amén. Así que les invitamos que compartan este link junto con sus amigos, sus familiares. Hoy es un domingo de bendición y estamos alegres y vamos a adorarle con todo nuestro corazón, amén. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Amén, para nosotros es un gozo llenar nuestra casa de su gloria, amén. Y vamos a decirle que Él es grande y fuerte, amén. Arriba, vamos. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido
Muy buenos días, iglesia, buenos días, familia CIF. Bueno, contentos una vez más de conectarnos y de transmitir para todos ustedes, dándole gracias al Señor por esta semana que hoy damos inicio, agradecidos primeramente con Dios por su fidelidad, agradecidos por su gran amor. Estén felices, sé que estamos viviendo tiempos que podrían ser tiempos de aflicción, pero conocemos a un Dios poderoso, conocemos a un Dios lleno de amor, un Dios que está dispuesto a extender su mano, así que hoy es un día para alegrarnos en Él y para gozarnos en Él, porque este es el día que el Señor hizo, saludando a todas nuestras familias, a todos nuestros miembros de nuestra familia, a todos nuestros líderes, nuestro equipo ministerial, nuestros servidores, maestros de niño, cada persona que cada domingo tiene la disponibilidad y la disposición en su corazón de conectarse para recibir una palabra de parte de Dios, y nosotros felices de poder conectarnos y transmitir un mensaje a través de este medio. Quiero que siempre diligentemente cuando nos conectemos podamos compartir el link a todos nuestros amigos y familiares, y que esta palabra y que este mensaje de parte del Señor pueda llegar a muchas más personas. Este es un tiempo para que no sea opacada la palabra de Dios, es un tiempo para avivar el fuego del Señor en nuestros corazones, es un tiempo para hablar de Jesús, es un tiempo para compartir de su amor. Así que quiero motivarte, animarte en este día alegremente a hacerlo, a hablarle a alguien de Jesús. Las personas necesitan escuchar un mensaje de esperanza, y esta es la oportunidad hoy a través de este medio, nosotros desde casa, desde la iglesia, y ustedes desde sus casas puedan compartir un mensaje de fe y un link que pueda ayudar y fortalecer, quizás alegrar el corazón de alguien, porque no solamente es un mensaje de motivación, es un mensaje de fe que puede entrar y fortalecer nuestra vida. La palabra de Dios dice a través de los Salmos capítulo 34, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Por lo tanto, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre, porque al buscar al Señor, Él oirá nuestras oraciones y nos librará de todos nuestros temores. Así que acompáñeme a orar, a darle gracias al Señor en esta mañana, a bendecir su nombre y a exaltarle. Maravilloso Dios, te damos gracias. Hoy nos presentamos ante ti, Señor, te agradecemos, engrandecemos tu nombre, te exaltamos, Señor. Hoy hacemos memoria de todos los beneficios recibidos de tu mano, Señor. Has sido inmensamente bueno para con nosotros, para con nuestras familias, así que queremos decirte gracias. Gracias por tu gran amor, gracias por tu fidelidad. Día a día hemos visto tu mano sostenernos, Señor, pero queremos en esta mañana orar por aquellos que quizás se encuentren cansados, que han perdido las fuerzas, la esperanza, aquellos que están enfermos, Señor, aquellos que hoy carecen de provisión, Dios de la gloria. Oramos por cada persona, por cada familia, para que tu bendición pueda fortalecernos y pueda levantarnos, Señor. Sabemos que está pronto el tiempo de nuestra victoria, por lo tanto a ti te agradecemos y te exaltaremos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Sé que estás preparado para recibir este mensaje que va a poder fortalecer tu fe y que va a poder incrementar tu fe, porque es tiempo en el que necesitamos buscar mucho más al Señor. Me despido porque sé que ahorita inicia este tiempo de predicación de nuestro pastor. Estaremos atentos a recibir este mensaje. Que Dios les bendiga. Muy buenos días, amada familia. Sí, bueno, contentos con el Señor, agradecidos por estos tiempos. A pesar de que han sido tiempos complejos y difíciles, creemos de que el Señor no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Como dice la palabra, su presencia ha estado con nosotros y nos ha dado descanso. Hoy quiero compartirles un tema que he titulado Provisión en la crisis. Yo quiero invitarle a que me acompañe al segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 1 y verso 2, y dice de la siguiente manera: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto,
Y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora, Dios del cielo, por todo este tiempo, Señor, donde hemos visto tu misericordia, donde hemos visto tu fidelidad y tu mano poderosa, Señor, proveyendo nuestras vidas y nuestras familias, Padre. Entendiendo lo que dice tu palabra, que tú suplirás todos nuestros faltantes conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios del cielo. Amén y amén. Provisión en la crisis. Somos conscientes que estamos atravesando una de las peores crisis de todos estos tiempos. Es una crisis, como siempre lo he venido recalcando en anteriores compartires o disertaciones con todos ustedes, que no solamente se ha enfocado a la parte sanitaria, sino que ha afectado la vida social y también ha afectado la vida financiera y económica de muchos pueblos, de muchas naciones y sobre todo de muchas familias. En una antigua disertación compartía, en un tema que titulé El Señor proveerá, que el Señor había provisto de salvación, había provisto de su propio Hijo, entendiendo que la peor crisis de toda la historia, de toda la humanidad, sin duda alguna, ha sido el pecado. El ser humano requería un Salvador y el Padre trajo la provisión de ese Salvador. Y enfocamos ese disertar simplemente en los asuntos espirituales. Y le decíamos a la gente sobre la importancia de perseverar en ellos. Creo que el tema de la santidad, el tema de los principios y de los valores, lastimosamente ha ahondado la crisis a nivel social, particularmente en la parte espiritual. Sin embargo, este tema quiero enfocarlo básicamente en algo más puntual, en algo que se enfoca quizás un poco en lo terreno. Ahora, no podemos descuidar la parte terrena porque mientras estemos en esta tierra debemos dar testimonio por muchas razones, porque obviamente amamos a Dios, porque queremos compartir y predicar su palabra. Sin embargo, hay situaciones que nos afectan. Hay creyentes que piensan que como cristianos nosotros tenemos que pasarla todo el tiempo mal. Es cierto que la Biblia me habla que el cristiano o que en este mundo tendremos aflicción. Y creo que uno de los términos que hemos escuchado recurrentemente es el término crisis o es el término pérdida. Por causa de estas crisis se están perdiendo muchas cosas. Se están perdiendo vidas, se están perdiendo libertades por causa del confinamiento obligatorio por el periodo de cuarentena. Se está perdiendo empleos, se está perdiendo salud, se está perdiendo economía, se está perdiendo la confianza, se está perdiendo muchas cosas. Pero a nivel espiritual también pienso que muchos están perdiendo su fe. Algunos quizás están perdiendo su vida devocional con Dios. Algunos están perdiendo su nivel de oración. Algunos quizás están perdiendo muchas cosas espirituales. Aún algunos se sienten debilitados a tal punto que su convicción en el Señor está siendo atacada, está siendo de alguna manera atentada con todas las cosas que están aconteciendo. Se están perdiendo matrimonios, se está perdiendo estabilidad, se están perdiendo muchos negocios, quizás muchas cosas se están perdiendo. Pero aprenda lo siguiente: la mayor pérdida del hombre no es perder lo que posee, sino perder la fe. Por lo tanto, la oración es la misma oración que hizo Jesús a favor de Pedro. Cuando Jesús le dijo a Pedro: mira que Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En este tiempo de crisis tenemos que orar los unos a los otros o por los otros para que nuestra fe no falte. Quiero tocarle 5 puntos sencillos, esenciales y prácticos en este día para entender cómo Dios provee en medio de la crisis. El primer punto que quiero tocar en esta mañana es el siguiente: cuando la crisis llega. Acompáñeme a la palabra.
Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 1. Esta historia dice de la siguiente manera: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. El segundo libro de Reyes nos habla de una mujer, de uno de los siervos de los profetas, la cual cuenta la historia que su marido había muerto. El que marido de esta mujer hubiese muerto no solamente implicaba que quedaría viuda, sino que desataría en su familia y en su propia vida una crisis. Y la crisis no solamente era atravesar por un duelo, por una pérdida de un ser querido, sino que la crisis también sería acompañada por una crisis económica y financiera, porque una de las situaciones más complejas, especialmente en los tiempos bíblicos antiguos testamentarios, era el estado de viudez, porque el estado de viudez implicaba un desamparo total desde el punto de vista socioeconómico para la mujer que perdía particularmente su marido, a diferencia o en contraste de que cuando un hombre perdía a su mujer, pues literalmente no ocurría prácticamente nada. Pero en el caso de la mujer quedaba en un estado prácticamente de indefección, desde todo el punto de vista social. Ahora, analicen el panorama. Dice la Biblia que ésta pierde a su esposo y viene a buscar al profeta, a Eliseo, y le cuenta la historia: mira, tu siervo, mi marido, ha muerto. Pero tú sabías que tu siervo era un hombre temeroso. Escucha muy bien, era temeroso. Era un hombre con unas cualidades espirituales, yo creo, incomparables. Sin embargo, este hombre, con esas cualidades incomparables, lastimosamente tenía deudas. Quizás este era un hombre que oraba, este era un hombre que ayunaba, era un hombre que servía, como muchos creyentes en la actualidad. Y pude comprender que incluso aquellos que oramos, que ayunamos, que predicamos, que vivimos la fe cristiana, no estamos exentos de la enfermedad, no estamos exentos incluso ni de la muerte, y tampoco estamos exentos de pasar algunas crisis sociales y económicas. Y este es un caso puntual, pero también puede representar a muchos casos en la actualidad. Entonces esta mujer le trae la siguiente problemática. La crisis era que unos acreedores vinieron a buscarle a ella, y como no tenía con qué pagar, le habían amedrentado, amenazado con llevarse a sus hijos como esclavos, como siervos. Ahora, ya el problema no era para este hombre, porque este ya había muerto. Y yo me preguntaba, ¿qué clase de herencia le dejaría este hombre a su familia? Sin duda alguna, algunos dirían la fe, el creer, el servicio, la oración, porque por obvias razones, pues la Biblia dice, y esta mujer declara, que era un hombre correcto en los asuntos espirituales. Sin embargo, me puse a pensar lo siguiente, que aunque era un buen creyente, que si la situación hubiese acontecido en la actualidad, podríamos decir era un buen cristiano. Sin embargo, había algo que no funcionó bien en su vida. La Biblia no menciona que hubo despilfarro, tampoco la Biblia hace referencia a que hubo derroche, pero lo que sí es claro es que este hombre tenía deudas. ¿Por qué las tenía? Es una pregunta que quizás leyendo esta historia no la podremos resolver. Pero pregúntate en la actualidad por qué tenemos deudas. Algunos dirán, pastor, esta crisis ha ahondado dicha problemática. Si yo tuviera en esta mañana el auditorio lleno de personas el día de hoy y les preguntara cuántos de los que están aquí presentes tienen deudas, estoy completamente seguro que cerca del 90-95% levantarían su mano y dirían, pastor, estamos endeudados. Y yo siempre he clasificado las deudas de dos maneras, las buenas
y las malas. Las malas, las que solamente están organizadas en la parte de consumo, las buenas donde pueden estar representadas obviamente en algo patrimonial. Pero también comprendí que en muchas ocasiones la deuda viene porque no aprendemos a administrar sabiamente no solamente nuestra economía, sino nuestra propia vida. En alguna oportunidad yo le enseñaba a alguien que cuando uno habla de una buena administración, esa buena administración no solamente comienza a través de conocer o entender los principios económicos o financieros, sino en las cosas cotidianas y sencillas, y es como tú y yo administramos nuestra vida, nuestra mayordomía personal, nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestras emociones. Por lo tanto, aprenda el siguiente principio: una persona que no sabe administrar su vida, no sabrá administrar su economía. El problema de muchas personas en la actualidad no se llama dinero. El problema de muchas personas en la actualidad se llama su propia vida. Hay gente que no se ha organizado. Aunque este hombre era un siervo de aquel profeta, lastimosamente el hecho de ser creyente, el hecho de servir en la casa o en el templo, el hecho de servir a este profeta, no le eximió de pasar dicha dificultad. Ahora, esto no significa, para que no me vaya a malinterpretar, pastor, entonces el servicio no genera recompensas. Entonces el servicio, ¿para qué sirve? No, la Biblia dice que cuando nosotros servimos al Señor, Él bendecirá nuestro pan, y el Señor bendecirá nuestras aguas, y el Señor quitará toda enfermedad en medio nuestro. Pero también es perentorio que usted y yo entendamos que no solamente los asuntos terrenales, sus resultados son el reflejo simplemente de estar ocupado en los asuntos celestiales. Si no aprendemos a administrar con sabiduría y con espiritualidad dichos asuntos terrenales. Mi primer ministerio es la familia. No porque yo lo quiera decir, es porque así lo determina la palabra de Dios. Allí arranca mi vida ministerial. Ninguno de nosotros estamos exentos para que la crisis toque la puerta. En tarde o temprano quizás la tocará, como nos ha pasado a través de este tiempo de pandemia. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Lo suficientemente preparados? Entonces, este primer punto, como ya les expuse, es cuando la crisis llega. Pasemos a un segundo punto. El segundo punto le he llamado: lo que tienes, basta. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, el verso número 2, dice la palabra del Señor lo siguiente: y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Cuando usted tiene la oportunidad de leer este mismo pasaje, que lo acabo de leer en la versión Reina Valera, pero tiene la oportunidad de leerlo en la nueva versión internacional, la nueva versión internacional dice, ¿qué puedo hacer por ti? Y otra traducción, que es la traducción lenguaje actual, dice, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Esta mujer viene en búsqueda de una ayuda. Esta mujer le expone su situación. Y la intención del profeta era ayudarla. La intención del profeta era hacer algo por ella. Como creyentes, es nuestra responsabilidad, desde el punto de vista espiritual y quizás también social, que cuando alguien viene a nosotros, tengamos la disposición de ayudarle, de servirle y de socorrerle. Sin duda alguna hay un interés evidente del profeta en ayudar a esta viuda. Sin embargo, me sorprende la pregunta que el profeta le hace a ella. Y le invita a que esta mujer le declare lo que ella tiene. Porque esta mujer lo primero que le declaró era lo que no tenía. Es muy fácil que nosotros declaremos nuestros faltantes, pero que no declaremos lo que realmente tenemos. Eliseo quería saber lo que esta viuda tenía en su casa para poder dilucidar una salida
o dilucidar una solución a dicha problemática. Todos sabemos que toda crisis encierra una problemática. Por eso los gobiernos, las naciones, las comunidades y las familias, los negocios, procuramos darle una solución y una salida. Lo interesante de esta historia es que el profeta no mandó a esta mujer a buscar la solución a otra parte diferente que a su propia casa. Porque le dice, dime qué tienes en casa. Entonces aprenda lo siguiente, Dios va a trabajar con lo que tienes y no con lo que no tienes. Porque a veces la gente se queja más por lo que le falta, por lo que no tiene, y no se pone a pensar un poco por lo que verdaderamente sí tiene. Ahora, esta mujer le declaró, como lastimosamente declara la gran mayoría del pueblo colombiano o la gran mayoría de la idiosincrasia latinoamericana. Esta mujer le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Porque vivimos en esa cultura del no tengo, esa cultura del pesar, esa cultura de victimizarnos todo el tiempo, de quejarnos. Y esta mujer le dice, yo no tengo nada en casa. Sin embargo, al final esta mujer recuerda que tenía simplemente una vasija de aceite en su casa. Ahí pude comprender lo siguiente, que lo poco que yo tengo o lo poco que tú tienes, con la bendición de Dios es suficiente. Ponte a pensar por un instante en eso. La aritmética de Dios es diferente a nuestra propia aritmética. Quizás para ti 2 más 5 es 7, o 5 por 2 es 10. Pero para Dios 2 más 5 puede ser 4,000, o 2 por 5 puede ser 5,000. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo puede ser eso posible? Recuerda en una oportunidad cuando Jesús disertaba la palabra en uno de aquellos montes, había una multitud que le seguía. Y Felipe le dice al Señor, mira, Señor, no tenemos suficiente para darles de comer, porque Jesús le dijo a él, los discípulos, dale de comer. Y había un muchacho simplemente con 2 panes, dice textualmente la palabra, que con 5 panes y 2 peces. Y dice las escrituras que al final esos 5 panes y 2 peces se multiplicaron en 5,000. Y dice al final que sobraba. Esto se trata de un asunto netamente espiritual y no tanto racional. Cuando nosotros comprendemos que lo que tenemos en casa, que lo que tenemos en nuestras manos está bajo el poder y está bajo la bendición de Dios, milagros ocurrirán, milagros sucederán a tu favor. Yo le decía en una de las predicaciones anteriores que yo soy de aquellos creyentes en la actualidad que sigo creyendo, valga la redundancia, en milagros poderosos de parte de Dios. Y que algo Dios está haciendo y que algo Dios está obrando. Cuando el profeta le está diciendo a esta mujer, ¿qué tienes en casa?, significa que la solución a tu problema la tienes tú. Con la bendición de Dios, con el respaldo de Dios. Hay gente que piensa que la solución a su problema la tiene otra persona. La solución a su problema está por fuera de su país. La solución a su dificultad puede hallarla en otro lugar. Es cierto, había escasez. Es cierto, tenía deudas. Pero la solución la tenía en casa. La tenía en casa. Recuerdo que cuando Moisés fue enviado a sacar al pueblo de Israel de Egipto, una de las primeras excusas que Moisés le dijo a Dios, bueno, Señor, yo voy, pero ellos no me creerán. Y me van a decir, no se te ha aparecido ningún Señor. ¿Qué puedo hacer? Y recuerdo que Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él dijo, yo tengo una vara. Una vara literalmente era un pedazo de palo. Para Moisés y quizás para el pueblo era algo insignificante. Pero incluso aquellas cosas que para nosotros humanamente son insignificantes, Dios las va a usar para mostrar su gloria y para mostrar su poder. Por lo tanto, aprenda el siguiente principio.
Quejarse por lo poco que tienes es una excusa. Trabajar con lo poco que tienes es fe. Yo te motivo para enfrentar esta crisis a trabajar con fe, a trabajar creyendo de que Dios está con nosotros. Es más, le voy a regalar un texto. La segunda carta a los Corintios, capítulo 8, el verso número 12, que no va a aparecer en pantalla, creo que no está allí. Dice textualmente la palabra: porque si primero hay voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene y no según lo que uno no tiene. Es decir, Dios va a obrar con lo que tú tienes, y con lo que tenemos será suficiente para que tú y yo tengamos esta provisión en la crisis. Tercero, busque apalancamiento. Lea conmigo segundo libro de Reyes, capítulo 4, versos 3 y 4, dice la palabra: y él le dijo, ve y pide vasijas para ti prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Algunos dirán, pastor, pero ese término, apalancamiento, no está en la Biblia. Algunos fanáticos y religiosos, ¿por qué trae aquí algunos términos seculares? Aunque este término literal no está en la Biblia, está de manera tácita en este pasaje. Algunas personas dirán, para afrontar esta crisis o para que haya provisión en tiempo de crisis, ¿qué es eso del tema del apalancamiento? Cuando uno analiza el apalancamiento desde el punto de vista técnico, especialmente dentro del concepto financiero, consiste en utilizar algún mecanismo, en este caso una deuda, para aumentar la cantidad de flujo de dinero para poder destinarla en una inversión. ¿Qué le está diciendo el profeta a esta mujer? La mujer viene con una deuda y el profeta la invita a pedir vasijas prestadas. Haz un préstamo de vasijas, no pocas, es decir, tu préstamo debe ser grande para que te puedas apalancar para pagar esa deuda. Algunas personas dirán, ¿no era más fácil que el profeta orara por ella y que de una manera milagrosa dinero cayera del cielo, o que el Señor tocara el corazón de aquel duro acreedor y para que no le cobrara más la deuda? Esa es una forma en la cual creemos espiritualmente que Dios puede obrar, y Dios podría hacerlo. En los evangelios se registra un hombre que perdonó la deuda a un grupo de personas que le debían. Sin embargo, aquí el profeta, sin perder la espiritualidad, le está dando un principio financiero. Mire, apalancamiento se lo va a definir de manera sencilla o simple. Apalancamiento es usar un endeudamiento para financiar una operación. Mire, alguien definió apalancamiento como el arte de hacer más con menos. Así de sencillo. Todas las cosas que vemos y que nos rodean tienen que ver con apalancamiento. Yo me pregunto, ¿cuántas personas no han hecho uso de un crédito para apalancarse, o de un crédito para montar un negocio? No se le haga extraño. Eso es para todos. Las grandes empresas en la actualidad, cuando el presidente estaba afrontando esta crisis, una de las primeras medidas era obviamente poder soltar flujo de caja, y llamó a los bancos para que a las empresas, al pequeño empresario, se pudieran apalancar para poder enfrentar este tiempo de crisis. Yo siempre he dicho que nosotros somos espirituales, pero también tenemos que hacer uso de algunas herramientas naturales, terrenales, respaldadas por Dios, porque el profeta fue quien la envió. Le dice, ve y pide vasijas prestadas, no pocas. Hay que invertir. Alguien decía, pastor, pero si no tengo. Él dice, pastor, no tengo dinero para invertir. Entonces yo te digo, cuando no tengas dinero para invertir, invierte lo poco que tienes. Algo tenemos para invertir.
invierte una idea, invierte en un talento. Alguien decía en una ocasión, cuando no tengas dinero para invertir, usa el dinero de los demás. No sé si usted lo entiende. Perdone que le diga. Cuando usted no tenga dinero para invertir, use el dinero de los demás. ¿Dónde está el dinero de los demás? En el banco. Ahí está el dinero de los demás. Y el profeta le estaba mostrando lo que ella debía hacer. Le voy a enseñar lo siguiente. Dios te mostrará lo que debes hacer y cómo lo debes hacer. Cuando lo sepas, hazlo. Escucho mucha gente que dice, pastor, yo estoy esperando que Dios me muestre. Sin ser profeta de ministerio, hoy yo soy tu palabra profética. Y el Señor te está mostrando a través de esta palabra lo que debes hacer. Lo que debes hacer. Pastor, usted me está invitando a endeudarme. No le estoy invitando a endeudarse. Le estoy invitando a apalancarse. Es como usted lo quiera ver. Hay dos formas como usted lo puede ver. Todo depende de la capacidad de comprensión o de su capacidad mental. Los grandes empresarios y los millonarios se apalancan. Aún en medio de las crisis se apalancan. Yo escuchaba empresarios como los dueños de tiendas Vélez, como los dueños incluso de Avianca, salieron al mercado a apalancarse para enfrentar la crisis. El mismo gobierno nacional ha pedido a la banca internacional millones de dólares para afrontar esta crisis, para apalancarse. Es el tiempo de sentarse a llorar o esperar de que la quiebra, la escasez, la miseria. Es como la provisión que viene de parte de Dios nos enseña cómo enfrentar esta crisis. En alguna oportunidad le enseñaba a la iglesia que los milagros no solamente se esperan, los milagros hay que provocarlos. Si usted solamente se sienta a esperar a ver qué pasa, quizás no va a pasar nada. Si usted se sienta a esperar a ver que un milagro ocurra, quizás ese milagro no va a ocurrir. Imagínese por un momento a la mujer que padecía de flujo de sangre sentada en su casa esperando que el milagro ocurriera. Si no hubiese tomado la decisión de salir de su zona de confort, de ir a enfrentar a la multitud, de declarar una palabra a su favor y de ir y tocar el manto de Jesús. Al final esta mujer pudo provocar su propio milagro. Es que este mundo no es para gente que tenga buenas intenciones. Hay que ser más accional que intencional en esta vida, bajo los preceptos espirituales que la palabra del Señor nos enseña. Al final esta mujer obedeció al consejo que le dio el profeta e hizo conforme a la palabra que recibió del profeta. Cuarto, en tu casa hay empresa. Tienes que verlo así. A veces la gente mira a su familia y dice, pastor, yo lo único que veo en mi casa es gasto, soledad, frustración. Mire, en tu casa hay empresa. Mire, el segundo libro de Reyes capítulo 4-5 dice la palabra, y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Aquí varias cosas que me gustan de este pasaje. La primera, que ella cerró la puerta. Algunos dirán, esta frase está de más. Encerrándose, cerró la puerta. Aquí hay un término que sobra. Pero yo analicé lo siguiente. Y yo quiero que usted entienda lo que le voy a decir a continuación. Esta mujer tenía que cerrar un ciclo. Tenía que cerrar un acontecimiento de su pasado y abrirse a algo nuevo. Aprenda esto. Si usted quiere ver puertas abiertas en su vida, debe entender que hay puertas en su vida que tiene que cerrar. Hay puertas en su vida que usted tiene que cerrar. A veces usted tendrá que encerrarse por un tiempo
para sacar cosas nuevas en su vida. Para esta mujer era algo nuevo. ¿Era algo nuevo qué, pastor? Trabajar. Porque culturalmente, en aquella época, las mujeres que tenían sus maridos no lo hacían. Solamente se enfocaban en las actividades caseras. Esta mujer no tenía en su mente el concepto del trabajo como tal. Y curiosamente el profeta la envía a trabajar. Y la envía a crear empresa. La envía a desarrollar un emprendimiento, que es un término que hoy en día todo el mundo dice, pastor, nos tocó emprender, porque ciertamente el desempleo en Colombia ya va alrededor del cerca del 20%, demasiado alto. Más de 2 millones de personas en la actualidad, adicionales a las que ya están en estado de desempleo. Y cuando yo analizo las cifras, me gusta leer mucho y escuchar atentamente, lastimosamente son las mujeres en todo el territorio nacional las que han sido más afectadas por la pérdida de empleo. ¿Qué hacer para esa crisis? Entender que mi familia, que mi casa, que mi hogar puede convertirse en una empresa. En una empresa. Y entonces dice la palabra que esta mujer lo entendió de esa manera. Y sus hijos traían las vasijas. Y ella echaba el aceite. Todos sabemos que la familia es la primera sociedad natural y necesaria de toda sociedad. La familia ha sido vista por muchos como una empresa. Y yo diría que no cualquier empresa. Yo diría que la empresa más importante de toda sociedad. Porque nuestra familia es donde nuestros hijos se educan. En nuestra familia es donde literalmente también se crea empresa. Tú que me estás viendo el día de hoy, hoy quiero decirte, recibe esta palabra. Tú eres el empresario de tu hogar. Quizás alguien te ha dicho, tú eres el perezoso, tú eres el holgazán, tú eres la oveja negra, tú eres el que no sirve. A partir de hoy te vas a levantar con la actitud espiritual de que tú eres el empresario de tu hogar. En la vida habrán buenos, malos empresarios. Como hay buenos y malos padres, buenos y malos esposos, buenos y malos hijos, buenos y malos negociantes. Pero vas a procurar ser el mejor, el excelente, a través de una palabra que se está siendo impartida. Los hijos traían las vasijas. La mujer echaba el aceite. Y todos laboraban. Fueron laboriosos. Recuerdo, creo que en la carta de Tesalonicenses es donde, bueno, recuerdo el texto, donde el apóstol Pablo dice que el que no trabaja, que no coma. Pero sí sé que en la carta a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Debe trabajar primero. El problema es que hay gente que quiere comer fruto sin trabajar. Quiere tener progreso sin trabajar. Quiere tener patrimonio sin trabajar. Quiere tener dinero sin trabajar. Y sin trabajar no se tiene patrimonio, sin trabajar no se tiene fruto, sin trabajar no se tiene progreso. Hay que trabajar. Entonces aprenda el siguiente principio. Trabaja con lo poco que tienes, pero nunca dejes de trabajar. Pero tienes que trabajar siendo productivo. Y una de las mejores maneras de que mi trabajo sea productivo es con la bendición de Dios. Dios traerá multiplicación sobre todas aquellas cosas que tú tocas, y Dios traerá bendición sobre todas aquellas cosas que tú emprendas, aún en tiempo de crisis. En tiempo de crisis Dios bendecirá tu pan. En tiempo de crisis Dios bendecirá tus aguas. Créalo. Y esta mujer enfrentó esta crisis y estaba viendo la provisión de Dios. Quinto y último, la provisión de Dios acaba la crisis. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versos 6 y 7 dice: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráenme aún otras vasijas. Y le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos
vivid de lo que quede. Observe muy bien. No era suficiente con que esta mujer hubiese trabajado. Ahora el profeta le dice, salga y negocie. Ya trabajaste. Ya Dios dio la multiplicación. Y Dios trajo la provisión en tiempos de crisis. Pero tienes que salir y vender. Y luego de que lo vendas, paga a tus acreedores y de lo que te quede, viví de él. Analice lo siguiente. Cuando esta mujer regresa y le consulta al profeta qué debo hacer, el profeta le dice lo que debe hacer. Y el profeta la estaba invitando a progresar. Como se dice coloquialmente en términos castizos, yo no sé si ese sea el término, salir adelante. A no ser simplemente dependiente. Y dice, ve y vende, paga y vivid de lo que quede. Solo con trabajo, con inversión, con la bendición de Dios, con apalancamiento, con saber cómo enfrentar la crisis, con emprendimiento, entenderemos que podemos afrontar lo que estamos pasando. Esa mujer tenía claro que el baluarte y el fundamento de su negocio era Dios. Es más, lo que había emprendido era simplemente por una palabra que había recibido de parte del profeta. Por eso yo le he enseñado siempre a la iglesia, nunca saques a Dios de tus negocios. Aprenda el siguiente principio. El peor negocio de tu vida es no contar con Dios en tus negocios. Y no es simplemente levantarse y darle gracias a Dios por el negocio. Es simplemente recibir todos los consejos de la palabra, ponerlos en práctica. Entendiendo que mi prosperidad terrenal va a depender primero de mi prosperidad espiritual. Porque cuando el apóstol Juan escribe en la tercera carta de Juan a Gallo diciendo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Por eso la peor crisis del mundo no es financiera. La peor crisis del mundo es espiritual. El pecado, la falta de valores, de santidad, es lo que ha traído una descomposición a nivel social. Pero para todo ello hay provisión. Para el que está perdido, la provisión de salvación. Para el que está enfermo, la provisión de sanidad. Para el que está cautivo, la provisión de libertad. Y todo el Señor lo ha ofrecido. Por eso debes comprender que es tomado de la mano de Dios, recibiendo una palabra, conectándonos con Dios, dejando a un lado el pecado, la contaminación espiritual. Y entonces cuando veamos la provisión garantizada, porque la provisión será garantizada así como le ocurrió a Abraham, así como le ocurrió al mismo Jesús frente a aquella multitud, así cuando le vinieron a cobrar los impuestos al maestro y a Pedro, Dios siempre envió la provisión. Entonces, cuando tengas esas ganancias, debes entender que no debemos dejar a Dios por fuera tampoco de esas ganancias que hemos percibido gracias a su bendición. Dios siempre traerá la provisión en medio de la crisis. Padre, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, Dios del cielo, porque tú tienes la respuesta. Tú tienes la solución, maravilloso Dios. La solución, Señor, a las grandes necesidades del hombre. El pecado ha acarreado maldición. El pecado ha acarreado miseria, pobreza. Pero para ello, tú te proveíste de un Salvador, de un Mesías que fue tu Hijo, Señor, el cual se despojó de todas sus riquezas, haciéndose pobre, Señor, dice tu palabra, para que nosotros por medio de su pobreza fuésemos enriquecidos, Padre. Por eso predicamos un evangelio que sea integral, Dios de la gloria,
sin los extremos, entendiendo, Padre, que todo principio arranca en lo espiritual, pero que hay asuntos terrenales que hay que afrontarlos con sabiduría, que hay que afrontarlos con entendimiento y con conocimiento, Espíritu Santo del cielo. Gracias te damos por este tiempo y por esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, un fuerte abrazo, muchas bendiciones a todos ustedes. Quiero decirles que estamos orando, sabemos que estamos viviendo tiempos complejos, tiempos difíciles, pero creemos de que esto también pasará. Quiero motivarles a seguir siendo fieles con la iglesia. La iglesia en este momento, ¿qué estamos haciendo? Primero estamos haciendo reparaciones, adecuaciones, hemos cambiado todo el entablado, por ejemplo, de este auditorio, mejorado todos los baños, remodelado los baños de aquí de la sede norte. Hemos comprado algunos equipos para poder transmitir de la mejor manera. Y bueno, cosas buenas vendrán en medio de esta dificultad. Y por eso les motivamos, sigamos siendo fieles. Seguimos obviamente también con las ayudas sociales. Toda la semana aquí tenemos ayudas sociales. La gente viene y se le comparte no solamente una palabra, sino que socialmente también se le ayuda. Aquí las tenemos también para aquellas personas que tienen necesidad alimentaria. Y bueno, dentro de la capacidad que tenemos, lo podremos hacer. No siendo más, nos despedimos en esta hora, sin antes decirles que les amamos, les extrañamos y que el Señor les continúe bendiciendo.